Hay personas que oran todos los días y aún así se sienten vacías. Leen la Biblia, pero reaccionan con ansiedad. Van a la iglesia, pero viven aceleradas. Dicen que confían en Dios, pero su mente no descansa. Y no es falta de fe, es que su vida espiritual se está formando en un lugar donde ellos nunca miran. Los primeros minutos de cada mañana. Ahí se decide si tu interior será guiado por Dios o por el ruido. Te voy a decir algo que pocos explican. Dios no solo escucha lo que dices al orar. Dios observa lo que forma tu mente antes de que le hables. Si tu día comienza con prisa, con pantalla, con preocupación, con urgencia, tu interior aprende que Dios es lo segundo. Y eso, repetido cada día, no destruye tu fe. La va debilitando sin que lo notes. Por eso hay creyentes que aman a Dios, pero viven sin paz. Si alguna vez has sentido que oras, pero no avanzas, que crees, pero te sientes seco, este mensaje es para ti. Quédate, porque hoy no vamos a hablar de religión. Vamos a hablar de lo que realmente está moldeando tu interior cada mañana. Y si quieres crecer espiritualmente de verdad, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. Porque lo que haces antes de desayunar está formando la persona en la que te estás convirtiendo. Los primeros minutos del día no son un detalle pequeño. No son un espacio neutro entre dormir y empezar a vivir. Son un momento de formación interior. Lo que haces apenas despiertas le está enseñando a tu mente qué es prioridad y qué queda en segundo lugar. Si lo primero es el celular, las notificaciones, las preocupaciones, las pendientes, las noticias, los problemas del trabajo, tu interior aprende algo sin que tú lo notes. Aprende que lo urgente gobierna, que la presión marca el ritmo, que la mente debe correr desde el primer minuto. Después puedes intentar orar, leer un versículo, decir, Señor, guíame hoy. Pero tu interior ya fue entrenado para correr, no para escuchar. Y Dios no compite con el ruido. Recuerdo a un hombre que decía sentirse lejos de Dios. No había dejado la fe, no había dejado la iglesia, no había abandonado la oración, pero repetía algo con dolor. Ya no siento dirección. Miramos su rutina. Despertaba y antes de levantarse de la cama, ya estaba revisando correos, mensajes, problemas pendientes, situaciones urgentes. Su espíritu comenzaba el día en modo defensa, no en modo comunión. Su mente entraba en alerta antes de entrar en presencia. Cuando intentaba orar después, su mente ya estaba saturada. No era falta de amor por Dios, era un orden invertido que se repetía cada mañana y estaba debilitando su sensibilidad espiritual. Tu mañana es una escuela silenciosa. Cada día te forma, sin que lo notes. Le enseña a tu mente si va a vivir guiada por la presencia de Dios o por la presión del mundo. Le enseña a tu corazón si primero va a recibir paz o carga. Y esta formación no sucede en un solo día. Sucede en la repetición. Hoy, mañana y el siguiente día. Ese patrón termina influyendo en cómo reaccionas, cómo decides, cómo enfrentas problemas, cómo respondes a las pruebas. Por eso, hay personas que aman a Dios, pero viven dominadas por el estrés y la prisa. No porque no crean, sino porque su interior fue entrenado cada mañana para sobrevivir, no para confiar. Cada mañana, tu mente escucha una voz primero. Y esa voz marca el tono del día. Puede ser la voz de la prisa, la voz de la preocupación, la voz de las noticias, la voz de los pendientes,
la voz de lo que falta. O puede ser la voz de Dios. Pero casi nadie está siendo intencional con esto. Solo reaccionan. Despiertan, y lo primero que hacen es dejar que el mundo hable a su interior. Problemas, opiniones, información, presión. Después intentan buscar a Dios, pero ya no están en silencio, ya están llenos. Y una mente llena de ruido escucha a Dios como eco lejano, no como dirección clara. Conocí a una mujer que decía vivir agotada emocionalmente. Oraba, leía la Biblia, servía, pero decía algo repetidamente: todo me afecta demasiado. Revisamos su mañana. Lo primero que hacía era abrir redes sociales, comparaciones, noticias negativas, opiniones de otros, historias ajenas. Su mente comenzaba el día absorbiendo el mundo. Luego quería paz, pero ya había sembrado ansiedad desde el inicio. No era falta de fe, era sobreexposición. Su interior estaba siendo guiado por voces externas antes de escuchar la voz de Dios. La primera voz del día no solo informa, forma. Moldea tu enfoque, tu estado emocional, tu nivel de calma, tu manera de interpretar el día. Si lo primero que escuchas es presión, tu mente vivirá a la defensiva. Si lo primero que escuchas es comparación, tu corazón vivirá insatisfecho. Si lo primero que escuchas es ruido, tu espíritu se vuelve menos sensible. Por eso no es solo cuánto oras, es qué voz tu interior escuchó primero, porque esa voz termina guiando tus pensamientos mucho más de lo que imaginas. Muchos creen que su carácter se ve en los problemas, pero en realidad se forma antes de que aparezcan. Se forma en la mañana, porque la forma en que comienzas el día prepara tu interior para reaccionar con calma o con impulso. Si tu mente despierta directo a la prisa, a la presión, a la saturación, a la urgencia, no estás iniciando el día, estás entrando en modo supervivencia. Y cuando algo te contradice, te frustra o te presiona, reaccionas desde ese estado, no desde paz, no desde dominio propio, sino desde tensión acumulada. Recuerdo una etapa en mi vida donde decía estar creciendo espiritualmente. Oraba, leía, buscaba a Dios, pero reaccionaba mal ante cosas pequeñas. Me irritaba fácil, me frustraba rápido, me alteraba por detalles. Un día entendí algo incómodo. Mi problema no era falta de oración. Era que mi mañana comenzaba con carrera mental, pendientes, mensajes, preocupaciones. Mi interior empezaba tenso. Cuando el día traía presión, yo ya venía cargado. No reaccionaba desde el espíritu, reaccionaba desde el agotamiento interior. Tu reacción no nace en el momento. Viene acumulándose desde temprano, desde cómo despertaste, desde lo que llenó tu mente, desde si tu interior tuvo paz o saturación. Por eso hay personas que aman a Dios, pero responden con dureza, con ansiedad, con irritación. No porque quieran ser así, sino porque su interior no fue alineado con calma antes de entrar al día. La mañana no solo inicia actividades, prepara tu manera de reaccionar. Y eso, repetido cada día, termina formando el tipo de carácter que expresas cuando más se nota. Muchos oran por paz. La piden, la desean, la buscan en momentos difíciles. Pero la paz no aparece solo cuando la necesitas. Se cultiva antes. Y el lugar donde más se cultiva no es en medio del problema.
es en la mañana. Cuando despiertas, tu mente está en un estado sensible, receptiva, moldeable, abierta. Lo que entra ahí primero marca el tono emocional del día. Si entra prisa, tu interior se acelera. Si entra preocupación, tu corazón se inquieta. Si entra presión, tu mente se tensa. Y después quieres paz en medio del caos. Pero tu interior ya fue sembrado con inquietud desde temprano. Conocí a una mujer que decía algo que se repite mucho. Yo oro por paz, pero vivo alterada. No era una persona mala. No era una persona fría. Amaba a Dios sinceramente. Pero su mañana empezaba siempre igual. Despertaba y lo primero que hacía era pensar en todo lo que debía resolver. Pagos, pendientes, problemas, personas difíciles. Su mente arrancaba el día con carga mental. Después, oraba, pero ya desde tensión. No estaba recibiendo paz, estaba pidiendo alivio sobre un interior saturado. La paz no es un botón que se activa cuando la necesitas. Es un estado interior que se forma por hábitos invisibles. Si tu mañana no crea espacio, silencio, dirección, conexión, tu día se vive reaccionando, no caminando con calma. Por eso hay creyentes que oran, pero viven como si cargaran peso todo el tiempo. No porque Dios no responda, sino porque su interior nunca fue preparado para sostener paz antes de enfrentar el día. La mañana es donde se construye la estabilidad interior. Y sin estabilidad interior, la paz no se sostiene. Muchas personas dicen algo que suena espiritual, pero esconde un problema profundo. Señor, guíame hoy. Dios, dirige mis pasos. Pero piden dirección después de haber llenado su mente de otras voces, otras presiones, otras urgencias, otras preocupaciones. La dirección de Dios no aparece como una idea suelta en medio del caos. Es una sensibilidad interior que se cultiva cuando hay espacio para escuchar. Los primeros minutos del día son como el timón de un barco. No se nota de inmediato, pero define el rumbo. Si tu mente comienza corriendo, tu día se vuelve reacción. Apagas incendios, respondes urgencias, vives empujado por lo que aparece. Y al final sientes que todo te llevó, pero tú no dirigiste nada. Hubo una etapa en mi vida donde repetía algo con frecuencia. Señor, no sé por qué siento que voy atrasado todo el día. Oraba, leía la Biblia, buscaba a Dios, pero lo hacía después de haber comenzado mentalmente cargado. Despertaba pensando en pendientes, en decisiones, en cosas por resolver. Cuando finalmente oraba, mi mente ya estaba saturada. No buscaba dirección, buscaba alivio para seguir corriendo. Y eso cambia todo, porque una cosa es buscar guía y otra muy distinta es buscar fuerzas para soportar el desorden que ya dejaste entrar. La dirección espiritual no siempre llega como algo extraordinario. Muchas veces es claridad, saber qué hacer, qué no hacer, qué ignorar, qué esperar. Esa claridad se forma cuando tu mente comienza alineada, no saturada, no presionada, no desbordada. Si tu mañana no crea ese espacio, tu día se vuelve reactivo. Vas donde el ruido te empuja, decides desde el cansancio mental, respondes sin pensar. Y luego dices que no escuchas a Dios, cuando en realidad tu interior estuvo ocupado escuchando todo lo demás primero. La dirección no se improvisa en medio del caos.
se construye en los primeros minutos cuando decides quién toma el timón de tu mente. Muchas personas creen que la fortaleza espiritual aparece cuando llegan las pruebas, cuando llega el problema, cuando hay presión, cuando hay dolor. Pero la fortaleza no nace ahí. Ahí se revela, se construye antes. Y uno de los lugares más importantes donde se construye es en la mañana. Cuando despiertas, tu interior aún no ha sido invadido por el ruido del día. Ese momento es una oportunidad silenciosa para fortalecer tu mente y tu espíritu. Pero si lo llenas de prisa, de urgencias, de estímulos constantes, de preocupaciones anticipadas, tu interior comienza débil, comienza reaccionando, no afirmado. Y cuando llega una dificultad horas después, sientes que todo te supera, no porque seas débil, sino porque no fuiste fortalecido antes de entrar al día. Recuerdo una temporada donde sentía que cualquier problema me afectaba demasiado. Pequeñas cosas me desbordaban, comentarios me herían más de lo normal, dificultades simples se sentían enormes. Yo pensaba que el problema era que estaba cansado, pero entendí algo más profundo. Mi mañana comenzaba con saturación mental. Despertaba directo a pendientes, a preocupaciones, a presión por lo que debía hacer. No le daba espacio a mi interior para afirmarse en Dios. Entraba al día sin haber fortalecido mi espíritu, y cuando la presión llegaba, yo ya venía frágil. No era falta de fe, era falta de preparación interior. La fortaleza espiritual no es solo tener versículos en la mente, es tener estabilidad interior. Es comenzar el día con dirección, con calma, con enfoque, con conciencia de quién sostiene tu vida. Si eso no ocurre en la mañana, el día te forma a ti en vez de tú caminar firme en él. Te moldean las circunstancias, te empujan las presiones, te dominan las emociones. Pero cuando tu mañana fortalece tu interior, las pruebas no desaparecen, pero tú las enfrentas diferente, con dominio propio, con confianza, con estabilidad. La fuerza que necesitas durante el día no aparece en el momento del golpe, se construye cuando decides cómo comienzas tu mañana. Hay algo que casi nadie relaciona con la mañana, pero que influye profundamente en tu vida espiritual: tu identidad interior, la forma en que te percibes, la manera en que te hablas a ti mismo, la sensación de valor, de capacidad, de dirección. Todo eso comienza a moldearse apenas despiertas, porque en los primeros minutos del día, tu mente aún no está endurecida por el ruido. Está sensible, abierta, receptiva. Es como tierra recién removida. Lo que cae ahí primero no solo informa, se siembra. Si lo primero que llena tu mente son preocupaciones, culpas, pendientes que no has resuelto, errores que cometiste, comparaciones con otros, noticias negativas, presiones externas, tu interior empieza el día recordando todo lo que falta, todo lo que pesa, todo lo que te hace sentir insuficiente. Y sin darte cuenta, te levantas ya cargando una identidad de presión, no de propósito. Eso cambia cómo hablas, cómo decides, cómo reaccionas, porque cuando alguien vive desde carencia interior, interpreta el día desde inseguridad. He visto esto muchas veces en personas que aman a Dios. No dudan de su fe, no niegan lo que creen, pero viven con una sensación constante de no ser suficientes, de no estar a la altura, de que siempre falta algo.
Y cuando conversas con ellos, no encuentras falta de oración. Encuentras mañanas saturadas. Personas que despiertan y lo primero que hacen es pensar en todo lo que no lograron ayer, en lo que deben hacer hoy, en lo que otros esperan de ellos. Su interior comienza el día desde la exigencia, no desde la identidad en Dios. Luego intentan orar, pero ya lo hacen desde sensación de carga, no desde conciencia de quiénes son en Él. Eso afecta cómo enfrentan el día. Cualquier crítica pesa más, cualquier error se siente más grande, cualquier presión los golpea más fuerte, porque su identidad no fue afirmada al inicio, fue presionada. Cuando la mañana no afirma tu identidad espiritual, el día te define según lo que pasa. Si algo sale mal, te sientes fracasado. Si alguien te critica, te sientes insuficiente. Si cometes un error, te hablas con dureza. Pero cuando tu mañana te recuerda quién sostiene tu vida, quién te llama, quién te forma, quién te guía, tu identidad no depende del resultado del día, depende de tu conexión interior. Y eso cambia todo. Te da estabilidad emocional, te da claridad, te da seguridad sin arrogancia. No porque el día sea fácil, sino porque tu interior no empezó vacío, empezó afirmado. Lo que haces apenas despiertas no solo organiza tu agenda, moldea la forma en que te ves a ti mismo. Y quien vive con identidad afirmada, camina diferente, responde diferente y enfrenta el día con una firmeza que no depende de lo que ocurra afuera. Hay algo que muchas personas descubren tarde, cuando ya están agotadas emocionalmente. La vida siempre tendrá presión. Siempre habrá situaciones que incomodan, personas difíciles, momentos de incertidumbre, responsabilidades que pesan, decisiones que cuestan. Eso no desaparece. Lo que sí cambia es tu capacidad de resistir sin quebrarte por dentro. Y esa capacidad no aparece por sorpresa cuando el problema llega. Se forma antes. Se construye en silencio, en esos primeros minutos del día, cuando tu interior todavía no ha sido invadido por la velocidad del mundo. Ahí es donde tu mente puede afirmarse, donde tu corazón puede anclarse, donde tu espíritu puede recordar quién sostiene tu vida. Pero si ese momento se pierde en ruido, en pantallas, en urgencias anticipadas, en carga mental innecesaria, tu interior sale al día sin anclaje, y cuando la presión llega, no te encuentra firme, te encuentra ya desgastado. He visto esto en personas que parecen fuertes por fuera, pero se sienten desbordadas por dentro. Cumplen responsabilidades, resuelven cosas, siguen adelante, pero viven al límite emocional. Cualquier situación extra los sobrepasa, no porque no amen a Dios, no porque no tengan fe, sino porque su interior no ha sido fortalecido con constancia. Sus mañanas comienzan con prisa, con carga, con presión anticipada. Se levantan ya pensando en lo que puede salir mal, en lo que deben resolver, en lo que temen enfrentar. Su mente inicia el día en modo defensa. No hay espacio para afirmar confianza, no hay espacio para recordar quién gobierna. Y así, cada día se vive resistiendo como se puede, pero sin estabilidad profunda. La resistencia espiritual no es endurecerse, es mantenerse firme sin perder paz, es atravesar presión sin perder dirección, es enfrentar dificultad sin que tu interior se fracture. Eso se cultiva cuando la mañana no es solo un arranque apresurado, sino un espacio de alineación. Cuando decides que antes de que el mundo te hable, tu interior será afirmado. Cuando eliges comenzar con enfoque, con conciencia, con presencia, no con saturación. Esa repetición diaria va construyendo un interior estable,
Y un interior estable no evita las tormentas, pero no se rompe fácilmente. La diferencia entre alguien que se quiebra y alguien que se sostiene muchas veces no está en la magnitud del problema, sino en cómo comenzó su día. Hay algo que muchas personas necesitan escuchar, sin culpa, pero con claridad. No siempre es que tu fe sea débil, no siempre es que estés lejos de Dios, no siempre es que no ames su presencia. A veces, el problema es más constante que dramático. Tu interior no ha sido formado de manera intencional cada mañana. Y eso, repetido durante semanas, meses, incluso años, va debilitando tu sensibilidad espiritual sin que lo notes. La mayoría de los creyentes no se enfría por un gran pecado repentino, se enfría por una secuencia de mañanas desordenadas. Días que comienzan con prisa, con presión, con distracción, con ruido, y ese inicio define el resto. Cuando tu interior no se alinea temprano, el día te moldea a ti en vez de tú caminar firme en lo que Dios quiere hacer contigo. No es que Dios haya dejado de hablar, es que tu mente se acostumbró a escuchar primero todo lo demás. Por eso, hay personas que oran, pero sienten sequedad, que creen, pero viven agotadas, que buscan a Dios, pero reaccionan desde ansiedad. No es falta de amor por Él, es falta de formación diaria del interior. Y la formación no ocurre solo en grandes momentos espirituales, ocurre en hábitos pequeños, repetidos, constantes. Cada mañana, cuando decides quién tendrá el primer lugar real en tu mente antes de enfrentar el día. Dios no forma tu carácter solo en momentos extraordinarios. Lo forma en lo cotidiano, en cómo despiertas, en qué ocupa tu mente primero, en qué voz entra antes. Ahí se va moldeando tu sensibilidad, tu dirección, tu paz, tu fortaleza interior. Por eso este mensaje no es para culparte, es para despertarte. Porque lo que haces antes de desayunar está formando la persona que serás durante el día. Y si cambias ese inicio, no necesitas forzarte tanto después. Tu interior comienza alineado. Y cuando el interior está alineado, la vida espiritual fluye con menos lucha y más claridad. Señor, hoy reconozco algo que muchas veces ignoré. No era que estuvieras lejos, era que yo comenzaba el día sin darte el primer lugar real. Perdóname por despertar corriendo, por llenar mi mente de ruido, por empezar con presión antes de empezar contigo. Perdóname por pedir paz sin preparar mi interior para recibirla, por pedir dirección sin darte espacio para hablar, por querer fortaleza sin afirmarme primero en tu presencia. Hoy entiendo que mi mañana ha estado formando mi interior más de lo que yo notaba. Y no quiero seguir viviendo con un espíritu saturado, una mente acelerada y un corazón inquieto desde el inicio del día. Si esta oración también es tuya, quédate en silencio un momento y hazla tuya con sinceridad. Señor, reordena mis mañanas. Enséñame a despertar con conciencia, con calma, con intención. Antes de las voces externas, que mi interior escuche tu voz. Antes de las preocupaciones, que mi corazón recuerde que mi vida está en tus manos. Antes de la presión, que mi mente sea afirmada en tu paz. Ayúdame a no vivir reaccionando, sino caminando con dirección. A no empezar el día desde el miedo, sino desde la confianza. A no formar mi interior con ruido, sino con tu presencia. Que mi primer enfoque no sea el mundo, sino tu guía. Y si deseas comenzar mañanas diferentes,
Escríbelo en los comentarios. Hoy comienzo desde Dios. Forma en mí un nuevo hábito, Señor. Que mi mañana sea un espacio de alineación interior, donde mi mente se ordene, donde mi corazón se aquiete, donde mi espíritu se fortalezca. No quiero solo sobrevivir el día, quiero caminarlo contigo. Que lo primero que entre a mi interior no sea carga, ni ansiedad, ni prisa, sino tu dirección. Porque sé que cuando el interior comienza alineado, las pruebas no me quiebran, las presiones no me dominan y el día no me arrastra. Hoy decido comenzar diferente, desde ti. Amén. Si esta oración tocó tu vida, suscríbete, comparte este mensaje y guarda este video para volver a escucharlo cuando necesites reordenar tu interior.